Él está en este lugar. Aleluya. Vamos a buscar la palabra allí en Éxodo capítulo 25. Amén. Agradezco una vez más esta invitación y les saludo en el nombre de Jesús a todos los hermanos que se han conectado en esta tarde. Vamos a Éxodo capítulo 25, vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 8. Éxodo 25, capítulo 3, capítulo 8, versículo 25 del 3 al 8, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces así a prepararnos para oír la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Éxodo 25, versículo 3 al 8. En el nombre de Jesús. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias de aceite de la unción para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos hable y el Señor sea derramando de su espíritu en esta tarde. Señor Jesús, gracias Dios por tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu espíritu, Señor, que están en este lugar. Tú te mueves, Señor Jesús, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, y aquí estamos. Aquí estamos para ser revestidos de tu poder. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que tu presencia, Señor Jesús, se manifieste con poder, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean llenas de ti y para que podamos entender el propósito verdadero de la alabanza y de la adoración, Señor. Manifiéstate en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu espíritu, Señor Jesús. Bendito eres, Dios, y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bajo el tema, los materiales de una vida llena de adoración. Ese es el tema que quiero predicar en esta hora. Amén. Quiero hablar entonces sobre el tabernáculo y ponerlo en la perspectiva de lo que es la adoración. Están en un evento, ya que culmina en estos momentos, un evento de este evento que es de alabanza y de adoración. Y está muy bien hacer estos eventos porque es muy necesario resaltar la importancia que tiene la alabanza y la adoración. Hacen parte de la vida cristiana, hacen parte de lo que es la oración. Los cantos, la adoración, hace parte muy cercana, es como una de las raíces de lo que es la oración misma, que es la comunicación con Dios. Algo es lo que nosotros le damos a Dios y otra cosa es lo que Dios entonces hace con nosotros, lo que Dios nos da. Entonces nosotros, el culto tiene dos partes fundamentales, que es entonces lo que es la parte que le damos a Dios y la parte entonces que recibimos de Dios. Nosotros le damos a Dios, le vendimos a dar a Dios la oración, le damos a Él a la alabanza, la adoración, le traemos también una ofrenda monetaria y también entonces recibimos su palabra. Todos estos aspectos son muy importantes y hacen parte esenciales de lo que es el culto a Dios, lo que es el servicio a Dios, lo que es tener un momento de intimidad con Dios. En todo caso, de todos ellos, todos tienen su importancia y todos tienen su valor. Pero hay uno que es clímax, hay uno que te lleva al máximo, al máximo sentimiento o al máximo nivel espiritual en la oración, que se llama la adoración. La adoración viene siendo entonces el clímax de la oración. Cuando oramos siempre nos presentamos delante del Señor en arrepentimiento, nos presentamos delante del Señor con peticiones, arrepentidos, pedimos perdón al Señor por nuestras fallas, nuestros errores, pero siempre tiene que haber una parte donde tenemos que adorarle. Tiene que haber una parte donde nosotros tenemos que decirle al Señor lo que nosotros sentimos, expresarle a Él con palabras.
de una manera racional, de una manera con entendimiento, porque la Biblia dice, cantaré al Señor en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y nosotros debemos saber muy bien lo que estamos cantando, porque es la expresión de lo que nuestra vida tiene hacia Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Existen varias maneras de expresarse. Las personas expresan sus emociones de diferentes maneras, y una de estas maneras es la música. La música no es la adoración como tal. La música es un medio por la cual se adora a Dios, pero la música no es la adoración. La adoración es esa expresión, esa comunicación que hay entre el corazón de la persona y el corazón de Dios. Lo que nosotros sentimos por Dios, el amor que sentimos hacia Dios, la pasión que sentimos por las cosas de Dios, eso que nos embarga a nosotros para nosotros acercarnos a Dios. Todo eso hace parte de lo que es la adoración. El Señor se lo decía a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración se convierte como la oración en una necesidad del cristiano. El cristiano que no adora no tiene una relación con Dios, no tiene una comunicación con Dios, porque ese amor se va expresando a través de la adoración. Y uno puede adorar cantando, uno puede adorar orando, uno puede adorar expresándolo con palabras, uno puede adorar hablando en lenguas, uno puede adorar de muchas maneras. Lo importante es que cualesquiera la manera que tú quieras adorar a Dios, que tú realmente adores a Dios en espíritu y en verdad. Lo más importante de todo esto es que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y yo quisiera en este día, en este mensaje, en estos minutos que estoy tomando aquí para la predicación, quisiera regalarles esta pequeña revelación de lo que es el tabernáculo representado en el Antiguo Testamento, pero ahora, porque ahora nosotros somos ese tabernáculo. La Biblia dice, los que estamos ahora en este tabernáculo gemimos con angustia, deseando ser revestidos y no ser desnudados, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dios ha hecho de nosotros el tabernáculo. En el Antiguo Testamento era un lugar físico. Estos materiales son materiales físicos, pero el día de hoy yo quiero traducirlos a lo espiritual, para que nosotros tengamos estos materiales en nuestra vida y nuestra vida sea un santuario donde el Señor habita en medio de nosotros. Nosotros debemos entender que la voluntad de Dios no es que Él esté ausente de nosotros. La voluntad de Dios no es que Él esté lejos de nosotros, sino que la voluntad de Dios es habitar en medio de nuestras vidas. Nunca olvidemos que el tabernáculo somos nosotros hoy en día. El tabernáculo ya no es un lugar físico, no es un edificio. Ya no son los templos. Fíjese que los templos tuvieron que cerrar a causa de este COVID, a causa de esta pandemia, pero la iglesia sigue corriendo, la iglesia sigue funcionando, la iglesia todavía se sigue reuniendo, todavía seguimos siendo llenos del Señor. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, el templo no es el edificio, el templo somos nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos, así sea virtualmente, ahí también se derrama la presencia de Dios, se derrama la gloria de Dios, y ahí es donde sentimos la presencia de Dios, porque Dios es un Dios real que quiere habitar en medio de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender en cuenta algo muy importante. Y lo que tenemos que tener en cuenta es de que nosotros tenemos que ser un lugar digno de la gloria del Señor. Tenemos que ser una habitación digna de la gloria suya. Tenemos que ser una habitación preparada. Él no va a habitar en una casa sucia. En estos momentos estoy buscando apartamento con mi esposa porque estamos en un lugar muy pequeño aquí. Y ya yo tengo una niña y ya la niña está creciendo. Entonces estamos buscando apartamentos y hay algunos muy baratos, pero cuando uno ve las fotos se da cuenta que está sucio, se da cuenta que está como en un lugar feo, se da cuenta uno de que no es muy agradable el lugar, y uno no quiere lo mejor, uno no quiere lo peor para su familia y para uno. Uno no se quiere meter en cualquier lugar. Uno quiere buscar lo que más pueda, lo mejor posible, lo más bonito. Y cuando uno tiene lo suyo, uno lo arregla, lo decora. Y fíjese que eso es lo que Dios quiere en nosotros. Cuando Dios entra en nuestra vida, Él empieza a organizar lo que está en nosotros. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor no crea nada desordenado y vacío. Algo pudo haber pasado allí. Bueno, no lo dice la Biblia. Pero lo que sucedió es de que algo desordenó el mundo y lo vació. Lo que estaba aquí quedó vacío y quedó desordenado. Pero dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz.
Y lo que hace la presencia de Dios en la vida de alguien es que comienza a organizar lo que está desordenado y comienza a llenar lo que está vacío. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Él quiere llenarte de su gloria. Él quiere llenarte a ti de lo que de la presencia de Él. Él quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo para cuando el Señor haga esto, entonces podamos ser ordenados, podamos ser llenos, para que en nuestra vida haya luz, para que en nuestra vida haya orden, para que en nuestra vida haya la paz, el amor y el gozo que el Señor da abundantemente en nuestras vidas. Es por eso que es necesario, mis amados hermanos, que tengamos una vida de adoración, pero sobre todo que tengamos una vida digna de la presencia del Señor. Entonces aquí el Señor le dice a Moisés y le instruye, le dice, estos son los materiales que yo necesito para mi casa, para mi tabernáculo. Y hoy en día, mis amados hermanos, tú necesitas estos materiales en tu vida para tú ser un lugar digno de la gloria de Dios, para que seas un lugar de adoración, un lugar donde el Señor se manifieste. Yo quiero decirles, antes de entrar en los detalles de los materiales, yo quiero decirle algo muy importante, y es que cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo una vez al año a hacer la propiciación por el pueblo, él traía entonces parte de la sangre, no trae toda la sangre que se colectaba durante todo el año, sino que era una fecha especial, era una fiesta especial de la propiciación, donde él traía sangre y la regaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa que tenía el arca del pacto, y ahí regaba la sangre y esperaba que Dios entonces perdonara. Y si Dios perdonaba, el sumo sacerdote comenzaba a danzar, comenzaba a moverse, y él tenía en su parte posterior de su vestido, tenía unas campanitas que empezaban a sonar. El pueblo estaba afuera porque no podían entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar muy sagrado donde no se podía entrar, nadie podía entrar, nadie podía ver la gloria de Dios porque iba a morir instantáneamente. Y el pueblo esperaba atento a escuchar las campanas del sumo sacerdote, porque si no las escuchaba, quiere decir que el sumo sacerdote moría y que Dios no perdonaba el pecado del pueblo. Entonces estaba amarrado con una cuerda, lo tenían que sacar jalándolo una cuerda si llegaba a morir. Pero cuando el pueblo escuchaba las campanitas, cuando el pueblo escuchaba el sonido de estas campanas, a causa del movimiento del sumo sacerdote, al sentir la presencia de Dios, porque cuando la gloria de Dios llenaba ese lugar, el sumo sacerdote no se podía quedar quieto, no se podía quedar parado, tenía que danzar, tenía que moverse, porque la presencia de Dios lo hace a uno vibrar, lo hace a uno moverse. La tierra tiembla a la presencia del Señor. Nosotros somos tierra y también tenemos que temblar en la presencia del Señor. Y cuando sucedía esto, entonces las campanas empezaban a sonar y el pueblo empezaba a regocijarse de una manera muy poderosa. ¿Por qué? Porque estaban siendo reconciliados con Dios, y eso traía mucha alegría. Nuestra vida tiene que ser una vida, esas campanas representan la alabanza, la adoración, el hablar en lenguas. Nuestra vida tiene que ser un sonido de pronto musical, de pronto hablado, de pronto poético, de pronto hablado en lenguas, como sea, pero tenemos que tener un sonido de adoración que demuestre que la presencia de Dios está con nosotros y que la gloria de Dios nos ha llenado. Aleluya. No podemos ser personas, hombres y mujeres, que no tengamos una vida de adoración, que no tengamos una vida de alabanza, que no tengamos una vida moviéndose en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios hace temblar. Aleluya. Y tiene que hacernos temblar, tiene que hacernos llorar, tiene que hacernos gemir en su presencia, tiene que conmovernos cada vez que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor. Es muy importante, mis amados hermanos, que nuestras campanas estén sonando. Es muy importante que nuestra vida esté vibrando en la presencia del Señor, que los demás que están afuera puedan ver a alguien redimido con la sangre, porque ya no es sangre de animales la que está siendo derramada allí, ya no es una sangre de animales que solamente cubría el pecado, ahora es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Yo quiero decirle que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y hubo una entrada libre a esta arca del pacto, a este lugar santísimo, y es por eso que allí es donde nosotros podemos tener entrada libre al trono de la gracia. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra a partir del alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y dice que todas las cosas están descubiertas delante de él, todas las cosas están desnudas delante de él. Pero dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos.
a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno, siendo tentado en todo sin pecado. Ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que hay una entrada libre. El Señor nos ha dado la entrada libre a la presencia de Dios, y todos los que están conectados en este momento pueden empezar a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado acceso completo al trono de la gracia. Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan y que entendamos que nosotros podemos ser una entrada libre para que otras personas conozcan la palabra de Dios, para que otras personas conozcan la presencia de Dios. Pero este lugar tiene que tener unos materiales muy indispensables. En el Antiguo Testamento el tabernáculo representaba a Jesucristo mismo. Si usted lee el libro de Hebreos, usted se va a dar en cuenta la interpretación de lo que tenía todos los materiales del tabernáculo con respecto a Jesús. Pero ahora nosotros venimos a ser los sacerdotes que Dios ha escogido. Nosotros somos los levitas de este tiempo, las cuales somos escogidos para servir, para ser el templo del Espíritu Santo y para ser llenos de su presencia. Tenemos que tener el oro. El oro es tipo de la divinidad. La divinidad representa la presencia de Dios. Y nosotros, el material más importante que un cristiano tiene que tener es estar lleno de Dios, estar lleno de la presencia de Dios, que la divinidad de Dios se refleje en él, que él refleje la gloria de Dios. Y lo más importante para nosotros es que nosotros seamos un templo de oro lleno, cubierto de oro. Aleluya, que la gloria de Dios cubra toda tu vida. No solamente cubra tu parte interior, también cubra tu parte exterior. Que todo el mundo que vea afuera vea a alguien que vea en ti a alguien que está reflejando al Señor Jesucristo. Eso significa estar cubierto de oro, la divinidad del Señor en nosotros. Pero también necesita tener plata. Aleluya. Y la plata es tipo de la soberanía de Dios. Tenemos que estar sujetos a la soberanía del Señor. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos a la constitución que el Señor ha puesto para nosotros, la iglesia, que es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad absoluta del cristiano y tiene que ser la ley del cristiano para que nosotros podamos mostrar la soberanía de Dios. Las columnas que rodeaban el templo tenían los capiteles de plata en la parte de arriba. Y los capiteles de plata representan autoridad, soberanía. Y eso es lo que representamos. Nosotros estamos sujetos bajo la palabra de Dios, bajo la presencia de Dios. Estamos sujetos bajo la soberanía y la autoridad de Dios. No hacemos lo que queremos, estamos sujetos a Dios y a nuestros pastores. Estamos sujetos a la autoridad de la palabra de Dios y a los hombres que Dios ha puesto para pastorearnos a nosotros. Nosotros estamos sujetos bajo la soberanía de Dios. Y también dice cobre, aleluya, cobre o bronce, que representa la justicia. La justicia representa, hermanos, la equidad, representa la igualdad, representa hacer las cosas bien, que seamos personas justas, honestas, que seamos personas, aleluya, que no nos parcialicemos, sino que seamos justos delante del Señor. Por eso el Antiguo Testamento no usa la palabra santo, aunque algunas partes de la Biblia lo mencionan, sobre todo los Salmos, habla de su santo. Tu santo no verá corrupción, pero la mayoría de veces habla la palabra justo. Justo es el que hace justicia, justo es el que ha sido justificado y hace justicia. Y justo en el Nuevo Testamento se interpreta como santo, los santos que somos nosotros. La iglesia somos los santos porque somos los justos. Y los justos entonces han recibido la justificación, pero practican justicia, son justos con los demás. Nosotros tenemos que ser justos en lo que hacemos. Luego dice azul, azul representa la grandeza de Dios. Y en nuestra vida tiene que haber un reconocimiento de la grandeza de Dios. Tiene que haber un reconocimiento de que nosotros somos pequeños y que Él es grande, de que toda la gloria es para el Señor, de que toda la alabanza es para Él, de que todo lo que hagamos sea bueno, todo lo que hagamos tenga mucho talento, tenga mucha elocuencia. Tiene que estar sujeto bajo la grandeza de Dios. Tenemos que estar cubiertos de la grandeza de Dios y siempre reconocerlo a Él como el grande, como el sublime. Púrpura representa la realeza. El Señor es nuestro rey y nosotros somos los príncipes de su pueblo. Tenemos que reconocer que en nuestra vida
Tenemos a un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos sus príncipes, pero estamos sujetos bajo un reino. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando el Señor estaba en la tierra, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso quiere decir que el reino de los cielos estaba donde está el rey. Porque si el rey está, el reino está con el rey. Así, esa es la ley de los reinos. Donde está el rey, está el reino. ¿Y qué pasa? El Señor ya resucitó y ascendió al cielo, pero ahora mora en nuestros corazones. Nosotros estamos llenos de Cristo, de Jesús, porque Jesús es el mismo Espíritu Santo. No hay tres, Él es uno y estamos llenos de Jesús. Ahora, si eso estamos llenos del Señor, quiere decir que el reino de los cielos está aquí con nosotros también. Por lo tanto, el reino de los cielos está aquí, en este lugar. Y si hay alguien que no ha conocido, que está perdido, usted puede acercarse al reino de los cielos y puede ser salvo, puede ser sano. Este es un lugar, aleluya, de refugio. Por eso dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En este día, hermanos, estamos en el reino de los cielos. En este momento, el lugar que tú pises, ahí está el reino, porque donde está el rey, está el reino. Aleluya. Luego sigue diciendo también carmesí. Carmesí representa la sangre, representa la redención. El color de la sangre es el carmesí. Y había una tela que era roja así como carmesí, roja, un rojo profundo, un rojo sangre, ¿no? Es el color así. Y eso representaba la redención. Tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, que hubo un tiempo que no conocíamos a Dios, hubo un tiempo donde no éramos hijos de Dios, éramos extranjeros, advenedizos, pero ahora venimos siendo hijos de Dios, ahora venimos siendo siervos de Dios. El Señor nos redimió. Nunca se nos olvide que somos redimidos. Aleluya. Yo sé que el Señor nos ha hecho espirituales, nos ha santificado cada día más, pero nunca dejemos de ir a la cruz y nunca dejemos de llenarnos de la redención y de la presencia de Dios. Aleluya. Dice también que había lino fino. El lino fino, mis amados hermanos, representa la santidad. El lino fino es un color blanco, un blanco resplandeciente, y todo el tabernáculo estaba rodeado de este lino fino, eran paredes blancas las que rodeaban el tabernáculo. Y nosotros tenemos que ser santos por dentro, pero también tenemos que ser santos por fuera, que lo que nos rodea a nosotros no sea el mundo, ni la carne, ni el diablo, sino sea la santidad de Dios. El Señor está pidiendo una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Él viene por sus hijos, pero sus hijos cuando se santifican, cuando están cubiertos de santidad. ¿Y cómo me he visto de santidad? Muy sencillo. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, lo que quiere decir que nuestra vida está cubierta de la santidad de Dios. No porque nosotros lo hagamos por obras de justicia que pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia, lo que dice Tito capítulo 3. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es por esa razón que estamos en este lugar. Pero la santidad que ve el mundo no puede ser una santidad ficticia, no puede ser una santidad manufacturada. Tiene que ser una santidad que viene de Dios, tiene que reflejar la gloria de Dios, tiene que reflejar la presencia de Dios. Aleluya. Luego venían las pieles representaban lo que cubría el pecado, porque murieron animales a causa de que del pecado, para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado de nosotros. Pero ahora no necesitamos pieles de animales, ahora tenemos la sangre del Cordero y es suficiente para nosotros ser cubiertos de Él. Algo muy importante aquí también es la madera de acacia. La madera de acacia representa la humanidad, porque todavía seguimos siendo humanos, pero el Señor quiere que nuestra humanidad sea cubierta. Todos los muebles del tabernáculo eran de madera, con excepción del altar de bronce y el lavacro también, pero los muebles que están en el lugar santo y santísimo eran todos de madera, pero estaban cubiertos de oro. Nosotros seguimos siendo humanos, pero tenemos que estar cubiertos de la presencia de Dios. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque si perdemos el oro, si perdemos la divinidad, vamos a reflejar lo humano. Pero lo humano tiene que estar cubierto con la presencia de Dios. Tiene que estar cubierto con la divinidad. Tiene que estar cubierto con la presencia de Dios. Aleluya. Seguimos siendo humanos. Todavía somos propensos a fallar. Todavía somos propensos a ser débiles. Pero el Señor se compadece de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, y reconocen su humanidad, pero sobre todo se visten de Dios, se revisten del Espíritu Santo y dejan que la divinidad de Dios los cubra, que la gloria de Dios los cubra,
Lo importante aquí no es que somos humanos, mis amados hermanos. Lo importante aquí es que nosotros estemos cubiertos con la presencia de Dios. Aleluya. Aceite para el alumbrado, la unción del Espíritu. El tabernáculo, en el lugar santo había un candelabro. Era una lámpara de 7, era una gran lámpara con 7 lámparas. Y se necesitaba aceite para que estas lámparas alumbraran. Esta lámpara nunca se podía apagar. Los sacerdotes tenían que constantemente llenarlas de aceite y tenían que asegurarse de que esa lámpara no se apagara. Ese aceite representa la unción, representa lo que me hace moverme en Dios. El aceite se usa para lubricar, se usa para que las moscas no se acerquen a las ovejas, se usa para que haya un movimiento, una fricción, se usa para que haya humildad. Eso determina el carácter cristiano que debe tener el Hijo de Dios, un carácter manso y humilde, un carácter templado y con fe, un carácter, aleluya, moldeable en las manos de Dios, que cuando esté puesto en la lámpara se encienda de la presencia de Dios y haya unción para sanar a otros. El aceite también se usaba para sanar, también se utilizaba también para alumbrar, se utilizaba para sanar, también se utilizaba para espantar las moscas de las ovejas. Las ovejas en el verano, las moscas se les paraban el hocico y ellos no tenían manera de quitarse, sus paticas no alcanza su cara para quitarse las moscas. Entonces el pastor lo bañaba, las baña de aceite para que las moscas no se acerquen. Las moscas son tipo del pecado y el pecado quiere acercarse al cristiano, pero el cristiano que tiene unción, el pecado no se acerca porque está ungido. Aleluya. Y tenemos que tener nuestra copa rebosando, como dijo el salmista en el Salmo 24: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Necesitamos tener la unción del Espíritu Santo y necesitamos ser llenos de la unción del Espíritu. Y ahí entonces se necesitaba un incienso. Esta parte es muy bonita. Ya voy a entrar en la conclusión del mensaje. No tengo mucho que decir hoy, pero yo quisiera que nos fuéramos en esta tarde con ese mensaje en nuestro corazón. Pero yo quiero hacer esto, hermanos. Vea, ahí faltan 2 cosas. Faltan las piedras preciosas y falta el incienso. Yo voy a dejar el incienso para el final. Quisiera hablar de las piedras preciosas en esta hora. Hermanos, yo quiero que sepamos lo importantes que somos para Dios, lo valiosos que somos para Dios. Hoy en día se ha levantado un flagelo en el mundo. Se llama el flagelo de la depresión, se llama el flagelo de la amargura, se llama el flagelo de la baja autoestima, se llama el flagelo de la culpabilidad. Y a Dios no le agrada eso, porque Dios ha puesto piedras preciosas en tu vida, donde te dan el valor que tú tienes. Nosotros no valemos por lo que somos, valemos por lo que tenemos. Y lo que tenemos es a Cristo en nuestra vida. Nosotros en nuestra humanidad no somos nada, pero cuando tenemos a Cristo somos como una perla preciosa. Aleluya, porque la perla preciosa es Cristo mismo, pero Él ha puesto esas piedras preciosas en nuestra vida. ¿Y sabe dónde estaba eso? En el pectoral. El pectoral quedaba aquí, en el centro, en el corazón. ¿Sabe para qué? Para que reflejaran lo precioso que es el corazón de un cristiano ante el mundo y ante Dios. De pronto así de ti se han burlado, de pronto te han dicho: ese cristiano no sirve para nada, ese cristiano tal cosa y la otra, ese cristiano, pero dentro de ellos dicen: hay algo precioso en él, hay algo valioso en él, hay algo valioso. ¿Sabe qué es lo que está viendo el mundo? Está viendo piedras preciosas. Por eso, mis amadas hermanas, el diablo quiere dañarle su inocencia a las jovencitas, a las hermanas, quiere dañar y destruir, aleluya, las cosas buenas que Dios ha hecho. En los jóvenes también quiere dañarles la mente con pornografía, con cosas del mundo, con el mundo quiere destruir lo precioso que hay en ti, pero en nosotros hay unas piedras preciosas que nos hacen ser exclusivos delante de Dios, nos hace tener un valor incalculable delante de Dios. No perdamos la preciosura que Dios nos ha dado, no perdamos esas piedras preciosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Yo quisiera terminar en esta noche, en esta tarde noche ya, con Apocalipsis capítulo 5. Quiero, hermanos, que miremos algo aquí. Apocalipsis capítulo 5 revela una historia, una de las visiones que vio Juan en el Apocalipsis, por supuesto, la última revelación. Pero yo quiero que ustedes miren algo aquí, hermanos. Miren. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera.
sellado con 7 sellos. El libro estaba cerrado. El libro estaba cerrado. No había manera de abrirlo. Y dice él, y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí que en medio del trono, oiga esto, en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vea, hermanos, no dice que el cordero era otro diferente. ¿Sabe por qué no? Porque dice que se levantó del medio del trono. Y en el trono estaba sentado uno. Eso es lo que dice, desde el capítulo 4 está diciendo eso. Pero dice que de en medio del trono se levantó uno como cordero inmolado. Y de en medio de los 24 ancianos y en medio de los 4 seres vivientes. En medio de todos se levantó. Dios mismo es el cordero, pero eso representa la redención. Y él abrió el libro. Y en ese libro escribió nuestro nombre. En ese libro nos dio la salvación, hermanos. Dice que él lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? Porque nadie podía abrir el libro. Y él pensó, nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo. Pero cuando el ángel le dijo, no, tranquilo, en la raíz de David, león de la tribu de Judá, ha vencido y es digno. Y el cordero se levantó, porque la sangre del cordero limpia y quita el pecado del mundo. Pero hermanos, ¿sabe quién nos ha entregado esto? Nos ha puesto delante de Dios. Los 24 ancianos representan la iglesia. La iglesia salva delante de Dios. Y hay 2 cosas que tenían ellos. Tenían un arpa y tenían una copa. Yo quiero concluir con esto. Hermanos, ¿sabe qué nos vamos a llevar al cielo? La oración y la alabanza. El arpa representa la adoración, representa la alabanza. Y el incienso representa la oración. Si en nuestra vida hay oración y hay alabanza, cosas maravillosas van a suceder. Ahora, esto no se sale de la palabra. Todo está encerrado en la palabra de Dios. Pero quiero que entendamos, mis amados hermanos, que nosotros somos escogidos de Dios. Y el Señor nos ha entregado, después de lavarnos con la sangre del cordero y después de redimirnos, nos ha entregado un arpa y una copa. Nos ha entregado la adoración, la alabanza, y nos ha entregado la oración. ¿Sabe qué fue lo que usaron Pablo y Silas en la cárcel? Cuando fueron metidos en la cárcel de más adentro, usaron su arpa y usaron su copa. Dice que orando cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Y a la medianoche llegó un terremoto que movía los cimientos de la cárcel y las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron, pero no solamente las puertas y la cárcel de ellos ni las cadenas de ellos, sino la de todos los presos que están alrededor. Si nosotros utilizamos esta arpa que el Señor te ha entregado, si utilizamos esta copa que el Señor nos ha entregado,
Vamos a hacer que la gloria de Dios conmueva y que la gloria de Dios toque todo lo alrededor de nosotros, las casas que están alrededor de nosotros, nuestros familiares cercanos, que sientan algo especial, que sientan que las puertas de su cárcel se abren, que sientan que las cadenas se le caen, que sientan la libertad, porque cuando utilizamos el arpa y cuando utilizamos la copa, la presencia de Dios desciende en medio de la alabanza y la adoración. Y cuando nosotros adoramos al Señor y cuando nosotros le oramos al Señor, el Señor se manifiesta con poder, porque Él se place en la alabanza y la adoración. Elevemos una oración en esta hora. Señor Jesús, haz de mí un tabernáculo, Señor. Un tabernáculo, Señor Jesús, con los materiales, Señor Jesús, que tú quieres tener digno de tu presencia, Señor. Haz de mí, Señor Jesús, un tabernáculo digno, Señor. Padre Santo, en esta hora te pido, Señor, que te manifiestes, Señor, en medio, Señor, de nosotros, que tu gloria descienda, Señor. Haz de nosotros adoradores, haz de nosotros, Señor, personas de oración, haz de nosotros, Señor, personas sujetas a la soberanía, a la grandeza tuya, personas sujetas, Señor. Haz ver el valor que tenemos, que tú nos has dado, y haz, Señor, que nuestra lámpara siempre esté alumbrando a causa de la unción. Gracias, Señor, por este servicio y gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos.